del salario mínimo y de lo que es el aumento salarial. Pero antes, queremos como introducción hacer un comentario sobre lo que fue la marcha del 1 de mayo. Para quienes estuvimos allá en la marcha, fue verdaderamente una sorpresa el hecho de que hubiera habido ese ataque gratuito que se dio y sin ningún tipo de motivo. Y para mí es claro que el gobierno tenía todo eso planeado y tenía todo eso montado en función de varias cosas. La primera, meter miedo, hacer que la gente no salga y no salgamos a las calles a protestar por el derecho que tenemos a una Venezuela para todos por igual. En segundo lugar, el tratar de empujarnos a la violencia, a meternos en ese túnel sin salida de la violencia. Y en tercer lugar, el hecho de evitar que se hable de lo que hoy vamos a hablar acá, que es del bolsillo de la gente. Y al gobierno le queremos decir muy claro que nosotros no vamos a caer en ninguna de sus trampas, ni en la trampa de la violencia, ni vamos a caer en la trampa del miedo, ni vamos a caer en la trampa de no seguir luchando por una Venezuela con el derecho de que sea para todos por igual. Y de eso tiene que ver el salario mínimo y lo que es la realidad social que se anunció el 1 de mayo. El año pasado, nosotros dijimos que el aumento del salario de hace un año alcanzaba para 2 arepas con pollo. Y uno se podía comprar las 2 arepas con pollo y te sobraba un pelo para poderte comprar por lo menos un agua. Con el aumento salarial de este año, de 29 bolívares diarios, ya no alcanza ni para comprarse 2 arepas al pollo al día. El salario mínimo es tan bajo que ni siquiera se puede comprar cualquier trabajador venezolano, utilizando todo el salario, 2 arepas con pollo. Y eso significa que hemos retrocedido. El año pasado era miserable, 2 arepas con pollo y un agua. Este año no te puedes comprar ni siquiera las 2 arepas con pollo. Porque la inflación en este año, nada más en el sector de alimentos, ha sido del 50%. Y la respuesta del gobierno es un aumento del 10%, repartido en 2 pedacitos. ¿Cómo se le explica que una persona y una familia con 29 bolívares diarios pueda lograr comprar la necesidad básica de su familia, la educación, los alimentos, el vestido, las medicinas? Es imposible si ni siquiera te puedes comprar 2 arepas con pollo al día. Y eso es lo que el gobierno quiere tapar, utilizando la violencia y la pelea y la división. Y nosotros no podemos caer en esa trampa. Y la realidad es que ese aumento de 2 arepas con pollo, al final ni siquiera benefician a la mayoría de los trabajadores, porque la mitad de los trabajadores en Venezuela o están en la economía informal, o son buhoneros, o están desempleados. Es decir, que quienes se benefician de este aumento es apenas una minoría, y el aumento es miserable. Y es que el problema es que el gobierno, en ese afán de controlar todo y ser dueño de todo, se ha convertido en el principal patrono de Venezuela. Y es verdaderamente trágico que el gobierno se dice que es obrerista, y se dice el presidente que es obrerista, cuando realmente es el peor patrono que hay en Venezuela. Si ustedes ven ahorita los ministerios, PDVSA o el Consejo Nacional de Hábitat, está lleno de subcontratados, personas que no tienen sus derechos laborales. El nivel de subcontratados promedio en los ministerios es del 35%. Es decir, de cada 100 trabajadores en los ministerios, 35 no tienen derechos laborales. En PDVSA, de cada 100 trabajadores, 40 no tienen derechos laborales. En el Consejo Nacional de Vivienda, de cada 100 trabajadores, 65 no tienen derechos laborales. Y el gobierno se dice que es obrerista, y lo que hace es contratar gente para quitar los derechos laborales. Eso no lo entiende nadie. Y si uno ve lo que pasó en Sidor, a los trabajadores no le quieren reconocer ni lo que valen sus acciones, ni le están pagando dividendos, y el gobierno es obrerista. Y el gobierno es obrerista, y supuestamente Inbepal era para los trabajadores,
pero Inverpal ya no es de los trabajadores, es de una cooperativa que le pertenece al gobierno. Y la tragedia en Venezuela es que el gobierno lo que se ha dedicado es a destruir el empleo. Escuchen esta cifra: de cada 10 empleos que se han creado en Venezuela en los últimos años, 7 empleos son del sector público y solamente 3 empleos son en el sector privado. Así un país nunca va a progresar, porque es un país lleno de burocracia. Frente a ese país en el cual estamos, nosotros quisiéramos un país totalmente distinto, un país donde no hubiera tanta abonería, tanto desempleo, sino un país donde hubiera la gran promesa de tener seguridad social, que es la gran promesa que tenemos supuestamente desde años, pero lo que nos dan son 2 arepas con pollo, si acaso. Nosotros reiteramos cuál ha sido nuestra propuesta: crear una alcancía con el nombre y el apellido de cada uno de ustedes, de cada venezolano, y que el petróleo vaya llenando esa alcancía todos los años, para que cuando se retire usted pueda tener acceso a la salud digno y pensiones de vejez dignas, y pueda tener un seguro de hospitalización, cirugía y maternidad digno también. Nosotros creemos que más bien el gobierno debería buscar democratizar la propiedad, para que en lugar de tener una Venezuela de empleados públicos, podamos tener una Venezuela de dueños, de propietarios, de empresarios, de gente que pueda caminar con sus propias piernas y que no dependan de ser unos tercerizados o unos subcontratados en un ministerio o en PDVSA.